Hola y bienvenidos a Testeando la Psique. Somos Daniel y mi compañera. Naomi, por las pruebas psicométricas. Estamos emocionados de acompañarlos en este viaje de descubrimiento a través del fascinante mundo de la evaluación psicométrica, un área muy importante dentro de la psicología, siendo fundamentales para los distintos campos de la aplicación. Pero antes de empezar, queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. Somos el grupo 4 y vamos a estar profundizando sobre el mundo de las pruebas psicométricas, su clasificación, criterios, categorías e importancia. Muchas gracias por su colaboración a nuestros expositores. Y el tema de hoy, ellos nos van a ayudar a comprender el mundo de las pruebas psicométricas explicándonos cómo éstas se clasifican, los criterios, categorías y la importancia en la taxonomía aplicada en este campo. Quisiéramos empezar con lo esencial. ¿Qué son las pruebas psicométricas? Las pruebas psicométricas son instrumentos de evaluación o mediación que utiliza el psicólogo durante las prácticas. Su aplicación es universal en las diferentes ramas de la psicología, ejemplos como en el área organizacional y la selección personal, área clínica y el diagnóstico de patologías o en el área educativa, y la orientación vocacional. Son utilizadas para medir diferentes aspectos de comportamiento humano, como la inteligencia, las actitudes, la personalidad y las actitudes y los intereses. Estas pruebas se basan en la idea de que las personas con diferentes características psicológicas tendrán diferentes patrones de comportamiento. Muchas gracias, Lisbeth. Las pruebas se utilizan para medir diferentes aspectos del comportamiento humano. Entonces, teniendo esto presente, vamos a profundizar sobre este tema, que nos parece muy interesante. ¿Qué pueden medir las pruebas psicométricas? ¿Qué nos podrías comentar, Javier? Bueno, lo que podría acotar es que las pruebas psicométricas pueden medir una amplia gama de variables, como entre estas la inteligencia. En esto se basa que la capacidad en comprender, razonar y aprender. En esta también están las actitudes, que son las habilidades específicas para realizar una tarea o actividad. La personalidad, los rasgos y características que definen a una persona. Y en este también están las actitudes, que son las opiniones y creencias que tiene una persona sobre un tema determinado. Por último, tenemos los intereses, que son las áreas que le interesan a una persona. Muchas gracias, Javier. Las pruebas psicométricas comprenden varias áreas de aplicación y miden diferentes atributos. Pero, ¿qué tan efectivas son? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas o estas son suficientes para un diagnóstico? ¿Qué nos podrían comentar sobre este tema? Claro, las pruebas psicométricas son una herramienta útil para la evaluación de los candidatos, pero también tienen algunas limitaciones, pero podemos destacar puntos clave como ventajas y desventajas que se deben tomar en cuenta para su aplicación durante la evaluación. Las ventajas vendrían siendo que son objetivas y estandarizadas. Permite comparar a los candidatos entre sí. También pueden ser útiles para identificar a los candidatos con mayor potencial. Y algunas desventajas también verían siendo, pueden ser sesgadas si no se diseñan correctamente. También no son infalibles y no pueden medir todas las variables relevantes. Pueden ser costosas y llevar tiempo. Muchas gracias, Henry. Entonces, antes de continuar, primero recordemos, las pruebas psicométricas son instrumentos de evaluación que son utilizadas por los psicólogos para medir diferentes aspectos del comportamiento humano, tales como la inteligencia, las aptitudes, la personalidad, actitudes e intereses. Estos instrumentos no son suficientes para el diagnóstico y presentan ventajas y desventajas que pueden influir en una manipulación del resultado. Comprendiendo lo anterior, entonces podemos continuar con la siguiente pregunta. Quisiéramos que nos expliquen si existen requisitos o tal vez criterios para que un test sea aplicable y a su vez el resultado efectivo. Los requisitos o criterios que debe cumplir un test para ser considerado psicométrico son varios. Entre los principales que podemos mencionar tenemos criterios por su forma de dar instrucciones como orales, escritos, por su administración que puede ser individual, colectiva o autoadministrada, por el material de la prueba, por la forma o tipo de respuesta que se solicita, por el método de calificación, aplicación por rango etario y por la libertad de ejecución como prueba de poder o pruebas de rapidez. Entre los requisitos
que los elementos del test estén cuidadosamente seleccionados en términos de contenido y dificultad, siguiendo un proceso sistemático durante su construcción. También la administración del test debe realizarse en un entorno bien definido y controlado, utilizando materiales estandarizados y aplicando procedimientos idénticos para todos los participantes. También es fundamental que el registro de las respuestas del sujeto sea preciso y objetivo, con condiciones claramente definidas y aplicadas de manera rigurosa. Las respuestas obtenidas deben de ser evaluadas estadísticamente en comparación con un grupo de referencia o normativo, para así poder establecer patrones de comportamiento. Los resultados de test se interpretan en función de normas establecidas previamente a partir del análisis del grupo de referencia, permitiendo situar las respuestas en una distribución estadística. Así, la validez del test se refiere a la capacidad de medir correctamente el comportamiento que pretende evaluar, asegurando que las preguntas planteadas sean relevantes y adecuadas para este propósito. La fiabilidad del test se mide por su consistencia en la repetición bajo condiciones estables, garantizando que los resultados sean consistentes o más cercanos entre distintas administraciones. Gracias, Michelle. Entonces son varios criterios que deben cumplir un test para ser considerados como psicométricos y que su aplicación contribuya a la práctica. Pero, ¿existe algún proceso para la aplicación o calificación? Es decir, ¿cómo podemos interpretar los resultados de la prueba? Claro, el proceso que se aplica se lo conoce como estandarización. Y este se refiere al proceso mediante el cual se establecen protocolos uniformes para su aplicación, la evaluación e interpretación de un examen psicométrico. Cuando las condiciones de administración y evaluación del examen están claramente definidas y se aplican de manera consistente a todos los participantes, el siguiente paso importante es la interpretación de las puntuaciones obtenidas. Esta interpretación se lleva a cabo al comparar la puntuación de un individuo con los estándares o las tablas de referencias incluidas en el baremo. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, antes de continuar con la siguiente pregunta, pasemos a recordar un poco de los conceptos. Que las pruebas psicométricas tienen criterios para su aplicación, entre los que podemos mencionar que sean objetivos y claros. También que deben tener validez, fiabilidad y que el resultado se interpreta según la norma y no de forma subjetiva. La administración debe realizarse en un entorno supervisado y la estandarización protege que el test cumpla con su función y aplicación. Ahora sí podemos continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por clasificación de pruebas psicométricas? Javier, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, en términos simples, se refiere al proceso de organizar y agrupar las pruebas, según sus características similares, claro, lo que ello nos permite comprender mejor sus propósitos y aplicaciones. En psicometría, los criterios más comunes utilizados para esta clasificación tenemos los siguientes, que son test de actitudes, eh, evaluando las habilidades y capacidades de una persona en diferentes áreas, como tenemos la inteligencia general, habilidades verbales, habilidades numéricas, habilidades espaciales, habilidades mecánicas, entre otros. Por ejemplo, evaluar a las habilidades de los candidatos durante un proceso de selección. Por ejemplo, una empresa que esté buscando contratar a un ingeniero mecánico, que se puede aplicar este tipo de test para en ello asegurarse de que el candidato tiene las actitudes necesarias para desempeñarse en el puesto, como conocimientos técnicos, la capacidad de resolución de problemas y en ello también las habilidades para interpretar planos. También tenemos como el test de personalidad, la cual ellos miden los rasgos de personalidad y características psicológicas de una persona. Estas se utilizan para determinar el perfil psicológico de un individuo y entender su comportamiento en diferentes situaciones. Por ejemplo, si una persona está buscando crecer o desarrollarse personalmente, puede utilizarse un test de personalidad como punto de partida para identificar áreas en las que se puede trabajar y crecer, como ello las habilidades de comunicación o resolución de conflictos. También encontramos el test de interés vocacional, que se utiliza para evaluar los intereses y preferencias profesionales de una persona. Ayuda a identificar las áreas de trabajo y carreras que podrían ser más adecuadas para cada individuo.
Ejemplo, vendría siendo que un adulto que está considerando un cambio de carrera puede utilizar el test para explorar nuevas áreas de interés y descubrir opciones de empleo que se ajusten mejor a sus habilidades y pasiones. Por ejemplo, si sus resultados muestran un fuerte interés en el cuidado de las personas y el trabajo en equipo, podrían considerar una carrera en el campo de la salud, como enfermería o trabajo social. El test de habilidades específicas evalúan habilidades específicas en un campo particular, como habilidades matemáticas, lingüísticas, musicales, deportivas, entre otros. Ejemplo, vendrían siendo los consejeros vocacionales. Pueden utilizar pruebas de habilidades específicas para ayudar a las personas a identificar sus fortalezas y habilidades en diferentes áreas. Esto puede ayudar a los individuos a tomar decisiones informadas sobre su carrera y elegir una profesión que se ajuste a sus habilidades y preferencias. Entre los que mencionó Henry y Javier, también tenemos otros test que miden criterios como test de diagnóstico. Se utiliza para diagnosticar trastornos o condiciones específicas como trastornos del aprendizaje, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, entre otros. Nos ayudan a identificar las dificultades y necesidades de cada individuo. Por ejemplo, algunas empresas utilizan test de diagnóstico durante el proceso de selección del personal, con el fin de evaluar las habilidades y aptitudes de los candidatos para determinados puestos de trabajo. Estos test pueden incluir pruebas de conocimiento técnicos, habilidades cognitivas, personalidad, entre otros, con el objetivo de identificar a los candidatos más adecuados para el puesto. También tenemos el test de rendimiento académico. Miden el conocimiento y habilidades académicas de una persona en áreas específicas, como matemáticas, lenguajes, ciencias, entre otros. Se utilizan para evaluar el rendimiento y progreso académico de los estudiantes. Ejemplo, se puede utilizar para evaluar el nivel de conocimiento de un estudiante en áreas específicas como matemáticas, ciencias, lenguaje e historia. Se pueden hacer preguntas sobre ecuaciones matemáticas, eventos históricos o gramática y vocabulario en diferentes tipos de idiomas. Los criterios de clasificación que se utilizan en el campo de la psicometría son amplios y ayudan a medir aspectos muy importantes. Ahora podemos comprender que no solo se utilizan para el diagnóstico clínico o la selección del personal, sino que comprenden un área de aplicación muy dinámica. Quisiéramos saber también qué tipos de test consideran que son los más utilizados o que ustedes hayan aplicado. Queremos saber su opinión y experiencia. Primero, quiero aclarar que los test se derivan de dos áreas, que son la mediación psicométrica, que su aplicación y análisis está más sujeto al estadístico, y objetivo, y la mediación proyectiva, que tiende a ser más subjetiva, porque mide bajo supuestos teóricos, se le interpreta según criterios de la personalidad. Entre los test más conocidos de esta área tenemos la persona bajo la lluvia, el test de Rorschach. Considero que los principales tipos de pruebas psicométricas más aplicadas son las pruebas de actitud y las pruebas de logro. Las pruebas de actitud evalúan habilidades innatas como la inteligencia o las habilidades verbales. Un ejemplo de esto es el test de matrices progresivas de Raven, que evalúa la capacidad de razonamiento abstracto. Por otro lado, las pruebas de logro miden el conocimiento adquirido en áreas específicas como matemáticas o ciencias. Un ejemplo de esto sería un examen de historia. Muchas gracias, Lisbeth. No sé si alguien nos quiera comentar algo más. Henry. O la compañera Michelle. Durante las prácticas empecé aplicando el test de matrices progresivas de Raven. En el curso anterior fue una experiencia interesante porque realmente desafiaba mi capacidad de razonamiento abstracto. También he aplicado el test de comprensión lectora de Woodcock-Johnson, que mide el nivel de comprensión de lectura de un individuo. Claro ejemplo de pruebas de logro. Evalúan todo lo que hemos aprendido durante este semestre. Exactamente. Otro criterio importante es el método de administración de las pruebas.
Algunas pruebas se aplican individualmente, mientras que en otras se administran a grupos. ¿Qué experiencia tienen ustedes con respecto a esto? He realizado pruebas de personalidad de forma individual, donde el psicólogo me hacía preguntas específicas, que es el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota, el MMPI. Y recuerdo haber hecho pruebas de aptitudes en grupos en la escuela. Todos estábamos en el salón respondiendo las preguntas al mismo tiempo. Este es el test de aptitudes diferenciales, el DAT. Muchas gracias, Michelle. Y al grupo en general. La verdad es que las experiencias que nos han comentado son muy interesantes y también el contenido del podcast de hoy. Y aparte de esos criterios, las pruebas también se pueden clasificar según el contenido que evalúan, por ejemplo, la edad para la que están diseñadas y el enfoque teórico subyacente. Esto significa que algunas pruebas están diseñadas para evaluar la personalidad, mientras que otras se centran en habilidades cognitivas como pueden ser la memoria o la atención. En resumen, podemos decir que la clasificación de pruebas psicométricas es fundamental para comprender sus propósitos, aplicaciones y características distintivas de las personas, ya sea en el rango etario que se ubiquen. También cabe destacar que las pruebas se aplican de acuerdo al rango etario. También nos ayudan a organizar la vasta cantidad de herramientas disponibles en el campo de la evaluación psicológica y a tomar decisiones informadas sobre su uso y la aplicación durante la intervención. Mi compañera Eh, Naomi nos puede aportar algo más. Un dato curioso sobre las pruebas psicométricas es que algunas de las primeras versiones modernas de estas pruebas se desarrollan durante la Primera Guerra Mundial para evaluar a los reclutas militares. Alfred Binet, un psicólogo francés, fue uno de los pioneros en el desarrollo de las pruebas de inteligencia. Su trabajo fue fundamental para poder establecer lo que son las bases, para la que más tarde se convirtieran en lo que es las pruebas de coeficiente intelectual, que aún se utilizan hoy en día, aunque las pruebas psicométricas han evolucionado mucho desde entonces. Este origen militar es un dato interesante sobre su historia y desarrollo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecer a los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Bolivariana del Ecuador por acompañarnos hoy en este podcast. Espero que este episodio haya sido útil y esclarecedor. No olviden suscribirse para más contenido sobre esta psicometría y la evaluación psicológica. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias.